Amigos del básquetbol, tengan ustedes muy pero muy buenas noches. Bienvenidos nuevamente a Superbásquet, el programa que durante 30 minutos cada semana les cuenta todo, pero absolutamente todo lo que tiene que ver con los simples, dobles y triples. Y como siempre tenemos un programa cargado de información porque vamos a hablar del campeonato argentino U17 donde el Chaco logró un más que meritorio cuarto puesto. También vamos a hablar de la ex Liga Nacional C de Básquetbol. Por supuesto, vamos a hablar de lo que fue ya la campaña de Villa San Martín, cerrándola la semana pasada con esa abrupta caída frente a Comunicaciones. Y también vamos a hablar, obviamente, del campeonato oficial de Primera División del básquetbol local. Así que con todos esos temas iniciamos ya ahora Superbásquet, viendo qué es lo que sucedía con Chaco en el marco del campeonato argentino de la categoría U17. El seleccionado chaqueño de la categoría U17 terminó con un meritorio cuarto lugar. Su actuación en el 25º campeonato argentino que se disputó durante la semana pasada en las localidades santafesinas de Cañada de Gómez y Totoras. Y precisamente Chaco comenzaba su campaña en el grupo C, que se jugó precisamente en Totoras, cayendo frente a Entre Ríos por 73-64. En ese partido los máximos anotadores de Chaco fueron Esquidelki y Moró con 13 puntos cada uno. En la segunda presentación, Chaco también caía, en este caso frente a Neuquén, por 73-68 y allí el máximo anotador fue Fabricio Espagnoli de Sarmiento con 25 puntos convertidos. Y ya en el cierre del grupo C y con la obligación de ganar, los chicos dirigidos por Alejandro Acosta nuevamente dieron muestras de carácter, venciendo a Chubut por 75-75-61-61, logrando con ello su clasificación a los cuartos de final. El máximo anotador de ese partido fue nuevamente Espagnoli, en este caso con 19 puntos. Y ya en cuartos de final, Chaco lograba su segundo triunfo, en este caso consecutivo, y tomándose revancha de lo que había sido derrota frente a Entre Ríos, al que venció en tiempo suplementario por 79-79 a 75-75, después de igualar los 40 reglamentarios en 64. Allí los máximos anotadores y líderes del triunfo chaqueño fueron Espagnoli con 28 puntos y Esquidelki con 20. Ya en semifinales, el conjunto de Chaco caía abruptamente frente a Buenos Aires por 86-63 con 16 puntos de Esquidelki. Y finalmente, en el partido por la medalla de bronce, se le escapó la victoria a Chaco, que cayó por 70-70 a 69-69, y allí el máximo anotador fue Vélez con 25 puntos. En definitiva, Chaco cayó entonces en 4 de sus 6 presentaciones, pero ganó 2 partidos, los 2 que tenía que ganar para meterse en el cuadro de los 4 mejores del campeonato argentino. Un campeonato argentino que mostró a Buenos Aires como el nuevo campeón. Segundo quedó el organizador Santa Fe, que iba a defender su título. Tercero Córdoba, que le ganó por un simple a Chaco. Y cuarto el conjunto dirigido técnicamente por Alejandro Acosta. En lo que hace a actuaciones individuales, hay que destacar que en Chaco el máximo anotador fue Fabricio Espagnoli de Sarmiento con 103 puntos convertidos y un promedio de 17,16 puntos por partido. También hay que destacar que el mejor asistente del torneo, no solamente del equipo, fue precisamente el base de Quilmes de Mar del Plata, Esquidelki, que terminó con un promedio de, hay que tener en cuenta, 7,67 asistencias por partidos. Precisamente entonces los chicos que lograron este cuarto muy meritorio puesto en el campeonato argentino de la categoría U17 para la Federación Chaqueña de Básquetbol fueron David Vélez de Asociación Italiana de Charata, Francisco Insaurralde de Villa San Martín, Mateo Eisenstein también de Asociación Italiana de Charata, Daniel Torres de Juventud de Villa Centenario, Fabricio Espagnoli de Sarmiento de Resistencia, Lautaro Moró, como así también Fortunato Rolfi de Regatas Resistencia, Maximiliano Dubchuk de Atlético Corzuela, Francisco Pérez Alegres de Instituto de Córdoba, Jeremías Soto de Sarmiento,
Joaquín San Vicente de Regata Resistencia y Ernesto el Colorado de Esquí Delqui de Quilmes de Mar del Plata. Todos ellos dirigidos técnicamente por Alejandro Pombero Acosta y Jorge Pomelo González en la primera fase, y después se tuvo que bajar por problemas personales González y estuvo como asistente técnico en Santa Fe José Chávez. Muy bien, y después de ver entonces cómo Chaco lograba ese cuarto muy meritorio puesto en el campeonato argentino que se disputó en la provincia de Santa Fe, y donde precisamente cayó en semifinales al que luego fue el campeón provincia de Buenos Aires. Ahora continuamos con Superbásquet, en este caso para presentar la primera parte de la extensa nota que logramos con Gastón Castro, el técnico de Villa San Martín, quien analizó de esta manera la campaña del debut del torneo nacional de ascenso del conjunto tricolor. Creo que el balance es más que positivo. Hicimos una temporada regular con altibajos, pero logrando una 10ª posición que era dentro de lo esperado, pudiendo haber terminado un par de posiciones más arriba, perdiendo 3-4 partidos por un tiro libre en las últimas acciones, pero dentro del balance estaba bien, dentro de los objetivos que habíamos planteado al principio de temporada, y bueno, y después decorando una primera temporada de altísimo vuelo, ganándole al campeón de conferencia Barrio Parque con jugadores de otra categoría, con un cuerpo técnico que viene trabajando en ese club hace 4 o 5 años. Creo que la serie con Comunicaciones también fue muy buena. Lástima los 2 juegos acá de local, que no pudimos coronar ninguno de los 2, y el último perdiendo por muchos goles. Creo que nos fuimos por ahí un poco derrotados, pero en frío y analizándolo ahora, la campaña es 10 puntos. La campaña es 10 puntos, y con respecto al plantel, ¿conforme con lo que dieron los muchachos? Sí, creo que tanto el cuerpo técnico como los jugadores trabajamos a diario entregando todo para la institución. Logramos que el club sea reconocido a nivel nacional. Los jugadores siempre se brindaron al máximo. Creo que se mostró en cada juego, a veces jugando bien, a veces jugando mal, pero siempre con una entrega y recuperándonos de la adversidad. Así que realmente muy contento del plantel que conformamos y la entrega que tuvieron. En este plantel hubo prácticamente un chaqueño, porque fue el que más jugó. Estamos hablando de Alejo Toledo. Para la próxima temporada, ¿pensás que puede haber más? Y bueno, mi idea siempre es tratar de buscar jugadores de acá, de la región, y en este club jugadores del Club Villa San Martín. Bueno, por suerte y muy conforme y muy agradecido a Alejo, que es de la cantera del club, hizo todas las inferiores. Creo que el desafío para él era muy importante, lo logró. Creo que hizo un torneo excelente, logrando una performance muy buena, y tampoco nos olvidemos de Juan Pablo Corbalán, que es nacido en el club, que por razones basquetbolísticas se fue a hacer sus armas a Regata, y lo pudimos contar con él a mitad de temporada. Creo que también eso beneficia al club, beneficia a los dirigentes que pueden contar con jugadores del club o chaqueños dando vuelta por otros lados. Bueno, recién hacías un balance abarcando toda la temporada. Ahora vamos a ir un poquito más puntualmente. La primera etapa hasta diciembre, ¿cómo fue? Bueno, creo que arrancamos muy bien, hicimos una excelente pretemporada. Creo que los chicos se entregaron todo en la parte física. Eso hizo que arranquemos un torneo ganando al clásico rival, a Hindú Club, en donde es el candidato del torneo, ya con una experiencia previa en la categoría. Creo que ahí las expectativas subieron mucho. Después para diciembre, por un par de lesiones y por ahí no encontrarle la vuelta al equipo en un bajón anímico y de regularidad, creo que caímos un poco, pero bueno, lo bueno fue que después de diciembre pudimos levantar. Bueno, y después de diciembre fuimos testigos de que siguieron trabajando, más allá de que estaban en receso, como que no empezaron bien, pero después se recuperaron. Sí, bueno, seguimos también con un par de lesiones, cambiamos el esquema táctico, empezamos a jugar con los 2 grandes por necesidad. El extranjero estaba en malas condiciones físicas y también por falta de adaptación. Creo que se estaba
queriendo volver, no se adaptaba a la ciudad. Y bueno, eso hizo que cambiemos algunas cosas y creo que eso nos pesó mucho, no pudimos obtener resultados. Así que bueno, tuvimos que volver al esquema sin pensar en nombres, volver a jugar un juego mucho más agresivo en defensa y al final de la temporada lo pudimos lograr. Muy bien, iniciamos aquí el segundo bloque de Superbásquet del día de hoy. Dejamos de lado las categorías formativas del Torneo Nacional de Ascenso por un momento y nos metemos de lleno con el Campeonato Argentino de Clubes categoría C, lo que antes llamábamos ex Liga C. Así que con todos ustedes, esto es lo que sucedía el día lunes por la noche en el partido que disputaron el Club Atlético Sarmiento y Hércules de la provincia de Corrientes. Y la serie de primeros partidos de los cuartos de final del Campeonato Argentino de Clubes categoría C, la ex Liga Nacional C de Básquetbol, se cerraban precisamente el día lunes 1 de mayo en el microestadio Alejo Gronda del Club Atlético Sarmiento, donde el local recibía a Hércules de Corrientes. Vale mencionar que Sarmiento terminó cuarto último en el grupo B de la fase clasificatoria, en tanto que Hércules llegaba a Resistencia en su condición de ganador del grupo A de este torneo. Y allí, precisamente al término de los primeros 10 minutos de juego, el que marcó diferencia fue Hércules, que asentado en un goleo repartido, básicamente liderado por Cerantes, como así también por De Bortoli, ganó esos primeros 10 minutos de juego por 23-14. Por entonces Sarmiento mostraba su peor cara, sobre todo a partir de varias pérdidas en el ataque. Después, en los segundos 10, se recompuso de alguna manera Sarmiento, más allá de que comenzó nuevamente con alguna diferencia en contra, como cuando la visita se colocaba 33-19 a favor, siempre con el goleo repartido, pero también con la aparición de algunos triples, y así entonces esto marcaba el punto de inflexión para el partido, porque a partir de allí comenzó a mostrar toda su jerarquía Pablo Brocal en el conjunto local, y de esa manera entonces el Club Atlético Sarmiento lograba un parcial que le permitía irse un poco decorosamente al entretiempo, al descanso largo, perdiendo por solamente 8 puntos, 40 para Hércules, 32 para el conjunto decano. Y ya luego del descanso largo, el que salió mucho, pero mucho mejor fue precisamente el conjunto local, que logró establecer un parcial de 23-11, sobre todo a partir de la muy buena gestión nuevamente de Pablo Brocal, pero también ya con un goleo repartido, donde aparecían entre otros Abarca, como así también Gauna, y de esa manera entonces, con ellos más algunos triples oportunos, el decano logró pasar al frente en el tanteador para finalmente cerrar los primeros 30 minutos de juego 55-5-5 a 51-5-1 con un parcial, como decíamos recién, de 23-11 a favor. Y si Sarmiento mostró una muy buena cara en el tercer cuarto, en el último también volvió a ratificarla, ya que a partir de un triple primero de Abarca y después un goleo repartido, comenzó a alejarse en el tanteador hasta lograr el 85-66, que no solamente le dio el triunfo, sino que también lo puso match point arriba en esta serie de cuartos de final frente a Hércules. En lo que hace a actuaciones individuales, hay que destacar los 21 puntos de Pablo Brocal, como así también los 16 de Marcos Gauna, el goleador de Sarmiento en la fase regular. Por el lado de la visita, para destacar los 17 de Cerantes y los 16 de Bortelli. Pero en definitiva fue victoria, y justa, muy justa, por parte de Sarmiento, sobre todo por lo que mostró a partir de la mitad del segundo cuarto y hasta que terminó el cotejo. Continuamos con Superbásquet. Veíamos entonces cómo el Club Atlético Sarmiento lograba una inobjetable victoria y valiosa victoria frente a Hércules de Corrientes en el inicio de los cuartos de final de la ex Liga Nacional C de Básquetbol. Y ahora continuamos con más torneo nacional de ascenso para seguir viendo la extensa nota que nos diera el técnico de Villa San Martín, Gastón Castro. Creo que ahí fue nuestra mejor versión, logrando 4 partidos de los últimos 6, perdiendo 2 ahí en el último segundo,
creo que logramos poder encontrar un juego que es de Villa San Martín, una defensa de todo el campo, de mucho ataque rápido, de un juego dinámico, en donde todos participaban, usábamos todo el plantel. Creo que la fase final fue nuestra mejor versión. Creo que no importaba los nombres que estaban en campo, sino la disponibilidad de los chicos en la cancha y la actitud para defender. Bueno, y ya nos metemos en playoff y comenzamos con la serie que parecía imposible frente a Barrio Parque. Sí, lamentablemente cuando uno arranca una serie tan difícil, por ahí le dice, bueno, hasta acá podemos llegar, pero creo que en la mentalidad del cuerpo técnico y los jugadores estábamos queriendo un poco más. Fuimos a Córdoba pensando en traernos uno. Creo que el segundo juego fue uno de los mejores partidos que tuvimos, logrando la victoria, y creo que ahí el equipo se agrandó, la actitud de los chicos ganadora se la trasladamos acá a Resistencia, y bueno, tuvimos 2 partidos local de altísimo nivel y quebrándolo totalmente el juego Barrio Parque. Creo que ellos no podían encontrarnos la vuelta, y bueno, creo que coronamos con la serie playoff ganada. Sin duda que fue meritorio eso, Gastón, porque si hay algo que caracteriza a los equipos de Santa Fe y Córdoba es que siempre complican a los nuestros, a lo del NEA, pero esa vez es como que ustedes le dieron vuelta al partido. Sí, ellos tenían un equipo muy defensivo, en donde cada acción ofensiva nuestra a través del scouting y de su entrenador trataban de cortarla. Nosotros tratamos de aguantar el juego físico de ellos, logrando correr mucho la cancha, tratando de pasarnos mucho la pelota en un goleo repartido, y creo que eso hizo que nosotros podamos repartir el goleo en los jugadores. Creo que Alejo salió goleador con 26 puntos, en donde él venía anotando 10. Creo que ellos se recostaron mucho sobre Carnovale y Cabrera, que por ahí eran los mejores de la serie. Y bueno, encontramos en Alejo, en Morales, gol, y bueno, creo que lo aprovechamos. Bueno, y la última ya frente a Comunicaciones, más allá de la derrota, estuvieron allí con el número 2 de la fase regular. Sí, bueno, empezamos una serie muy mala, en donde ellos nos sacaron de la cancha, entramos con mucho nerviosismo, discutiendo mucho con los árbitros, y bueno, creo que lo que tiene el plantel al ser muy joven y al recuperarse rápido, fuimos al segundo juego de visitante y le ganamos a uno de los candidatos, y en su casa encima. Así que bueno, creo que también tuvo que ver un poco la hinchada que se llegó hasta Mercedes, que creo que fue un plus importantísimo, donde ellos no lo esperaban, y nosotros nos dio ese plus para poder llevar un partido que es sumamente difícil. Y bueno, después en la serie de local se trasladó a Resistencia, y bueno, es lo que se vio, no pudimos hacer nada, digamos, nos sacaron de la cancha con su experiencia y con jugadores en donde tienen mucha jerarquía, que si jugás un partido 8 puntos perdés. Iniciamos aquí el tercer y último bloque ya de Superbásquet del día de hoy, y ahora sí nos metemos de lleno con lo que tiene que ver con el campeonato oficial de Primera División, que tuvo actividad nuevamente esta semana con 2 partidos. Así que esto es lo que sucedía durante esta semana en el marco del torneo mayor del básquetbol capitalino. La actividad de la Primera División del básquetbol capitalino comenzaba el día martes en el estadio de Villa San Martín, donde el conjunto tricolor recibía a San Fernando en el marco de la tercera fecha de este campeonato. Y allí, al término de los 40 minutos, el que finalmente sumó de a 2 fue Villa San Martín, que se impuso al conjunto de San Fernando por 61-61 a 58-58. Villa San Martín ganó todos los parciales, ya que los primeros 10 eran a su favor 17-12, el primer tiempo era también por la mínima diferencia, pero 32-31 a su favor, en tanto que los primeros 30 minutos de juego también fueron victoria para los dirigidos ahora por Milton Jovanovic por 51-47. De esta manera entonces Villa San Martín regresó a la victoria. Recordemos que había debutado con triunfo frente a Don Orione, luego cayó frente a Juventud de Villa Centenario y ahora
regresaba la victoria a expensas de San Fernando. Un San Fernando que, recordemos, jugó 2 partidos hasta ahora en su regreso al campeonato oficial de primera división tras más de 2 décadas, y los 2 los perdió, como aquel que había perdido la semana pasada frente a Regatas Resistencia de manera agónica y también de manera increíble. En lo que hace a actuaciones individuales en este partido entre Villa 61, San Fernando 58, hay que decir que el máximo anotador fue el ex Regatas Resistencia Fernando Novo, que sumó 18 puntos para el conjunto de San Fernando, en tanto que en Villa San Martín los máximos anotadores fueron Facundo Gómez Brocal y Facundo Toledo, ambos con 10 puntos en un goleo muy pero muy repartido de los 11 jugadores que utilizó esa noche Villa San Martín. Victoria entonces para el tricolor 61-58 frente a San Fernando. Pero la actividad del campeonato oficial de primera división no se agotó allí, ya que un día después, es decir, el día miércoles por la noche, en el estadio de Induclub, el Bólido Verde recibía al Centro Deportivo Don Bosco en un choque de los denominados grandes del básquetbol metropolitano. Y allí el que sumó de a 2 en su segunda victoria consecutiva en otras tantas presentaciones fue el Bólido Verde, que se impuso por 79-79 a 60-60 frente al Centro Deportivo Don Bosco. Los parciales de esta victoria de los chicos ahora dirigidos por Eric Rockner en lo que hace al campeonato local fueron 23 iguales para los primeros 10, 44-30 para Induclub al término del primer tiempo y 64-54 también para el Bólido Verde al término de los primeros 30 minutos de juego. Sin duda que el Bólido Verde mostró, sobre todo en el segundo parcial, en base a una fuerte defensa que solamente le permitió 7 puntos a la visita, en tanto que ellos sumaban 21, cuál es el potencial de este equipo, donde, recordemos, está presentándose con varios de los juveniles o jóvenes por lo menos que integran el plantel del torneo nacional de ascenso. Así que victoria para Hindú 79-60, donde el máximo anotador de la noche fue precisamente uno de los relevos que tiene el plantel del torneo nacional de ascenso, como lo es Maximiliano Robledo, que terminó con 21 puntos frente a Don Bosco. Por el lado del salesiano, el máximo anotador fue Juan Marcos Tungui Ferrari, que terminó con 17 puntos. Pero en definitiva fue victoria entonces para Induclub, que se impuso al Centro Deportivo Don Bosco por 79-60. Seguimos con Superbásquet, seguimos con la información. Veíamos entonces recién la actividad del campeonato oficial de primera división y ahora vamos a meternos nuevamente de lleno ya con la parte final de la nota que logramos con el técnico de Villa San Martín en el marco del torneo nacional de ascenso, Gastón Castro, quien hizo un pormenorizado balance para nosotros en exclusiva aquí en Superbásquet. El club, en cuanto a la infraestructura, es un club que le falta crecer mucho, pero bueno, los dirigentes hacen un esfuerzo y a nosotros realmente al plantel y al cuerpo técnico nunca nos faltó nada. Todas las exigencias que teníamos para con los dirigentes nos cumplieron, los viajes estuvieron 10 puntos, siempre fuimos atendidos de la mejor manera, tanto de local, los chicos acá y cuando viajamos, así que realmente el esfuerzo dirigencial es mucho, es valorable y bueno, creo que sí, falta infraestructura, que es una de las carencias que hay acá en Resistencia, ¿no? Bueno, sale mucha plata también mantener clubes a alto nivel en estas competencias, pero bueno, creo que si el club se mantiene año a año en esta categoría, va a ir mejorando de a poquito, así que esperemos que podamos participar nuevamente la temporada que viene. Bueno, ahí dejas un signo de interrogación, ¿hay algún rumor, hay alguna versión con respecto a eso? Y bueno, no, todavía es muy reciente todo, yo todavía no hablé con nadie, pero la idea está de seguir participando, creo que se vio que la gente acompaña, en donde el clásico Villa Hindú de toda la vida, se vio que la gente acompañó, las canchas llenas, así que sería bueno seguir insistiendo y apoyando este proyecto de Villa San Martín en el TNA, porque vamos a tener repercusiones y creo que si seguimos armando equipos con buena química y acorde a lo que es Villa, vamos a ir creciendo.
Decís acorde con lo que es Villa y algo que quedó impregnado ya al cabo de la primera etapa del torneo allá por diciembre, es que todos los rivales respetaban a Villa San Martín. Bueno, sí, realmente creo que la contratación de Agustín Carnovale nos dio un salto de calidad en ese sentido, en donde un jugador franquicia como él cambia ya la fisonomía del equipo, los rivales vienen con otra expectativa, los referees ya tienen otro trato para con el equipo. Y bueno, también teníamos experiencia como Gustavo Mascaró, Saavedra, que por ahí ya participaron también en la categoría. Y bueno, creo que en esos tres pilares nos apoyamos los demás y creo que eso se vio en la cancha. Varias temporadas ya en el Torneo Nacional de Ascenso de tu parte, ¿cómo ves el nivel de este torneo? Oh, sí, gracias a Dios es la tercera campaña consecutiva. En lo personal estoy muy contento porque es bastante difícil mantenerse. Creo que el torneo es muy exigente, los planteles son muy reducidos. Entonces el trabajo que tenemos que hacer, tanto el cuerpo técnico como el médico, en la recuperación, por la cantidad de juegos que hay, es sumamente difícil. Así que a partir de ahí la exigencia es máxima todo el tiempo, porque no tenés tiempo de recuperación, de caerte la cabeza. Es muy difícil programar las semanas y los meses en esta categoría. Entonces creería yo que al poder contar con algún otro mayor más en cada plantilla, por ahí se hace un poco más fácil, pero bueno, la exigencia es máxima. El torneo se vio que la zona norte fue muy pareja, con seis equipos para ascender, y bueno, creo que estuvimos nosotros en esos 7 equipos para lograr el ascenso, y bueno, nosotros estuvimos a la altura de las circunstancias. Perfecto. La última, Gastón, como siempre, una buena campaña, pues para Superbásquet lo hecho por Villa es más que meritorio. Merece una dedicatoria. ¿Para quién? Bueno, creo que la dedicatoria es para la familia, es la que nos aguanta, la que nos tiene lejos durante 8 meses, sufriendo, ¿sí? Alentándonos en las buenas y en las malas. Así que bueno, le dedico a toda mi familia, a mi señora, a mis hijos, ¿sí? A mis viejos y bueno, a la gente de Villa que también confió en nosotros, en mí, que esta es prácticamente mi segunda casa. Bueno, se lo dedico a ellos y esperemos que el año que viene nos pueda contar acá y con el mismo resultado. El día viernes por la noche, Induclub, el único representante que aún tiene la provincia del Chaco en el marco del Torneo Nacional de Ascenso temporada 2016-2017, lograba una muy buena victoria frente al conjunto de San Isidro de San Francisco, que recordemos llegó a esta instancia, la instancia de semifinales de la Conferencia Norte, eliminando con desventaja de localía y en el quinto partido a Villa Ángela Básquetbol. Así que fue victoria entonces para los dirigidos técnicamente por Jerónimo Treza, que de esta manera se adelantaron 1-0 frente a San Isidro de San Francisco en esta serie de semifinales de la Conferencia Norte, que recordemos va a continuar este domingo nuevamente en el estadio de la calle Franklin, donde el Bólido Verde va a recibir nuevamente a los halcones del interior de la provincia de Córdoba. Y bien, amigos del básquetbol, después de haber compartido con todos ustedes y con muchísima satisfacción otros 30 minutos entre los simples, dobles y triples, nos estamos despidiendo, pero por supuesto los estamos invitando también para que durante todas las semanas nos siga a través de www.superbasket.com, también de YouTube, donde estamos subiendo semana a semana nuestro programa, y por supuesto para que dentro de 7 días estén nuevamente aquí para seguir viviendo más Superbásquet. ¡Fiesta! Fiesta.